Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Contra el Declive. Mi nombre es Guillermo de Lama, yo soy pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima, en Perú. Y en esta oportunidad yo quisiera examinar con ustedes un tema muy actual, un tema que seguramente hemos escuchado bastante en las noticias, más en el ámbito norteamericano que en el ámbito mundial, pero también se puede escuchar en algunos noticieros que están, por ejemplo, en Gran Bretaña, en la gran mayoría de noticieros que está en los Estados Unidos de América, con unas pocas excepciones. Y es el tema que está relacionado con las reparaciones que se le debe de otorgar a los afroamericanos por motivo de la esclavitud que sufrieron sus antepasados. Bueno, esto de acá, como yo les digo, podemos verlo en muchos noticieros del ámbito secular, pero lo que no nos debe extrañar en este tiempo en el que el marxismo cultural se ha introducido dentro de la iglesia del Señor, yo creo que eso ya es evidente. Se ha borrado esa línea divisoria que estaba dividiendo prácticamente el cristianismo de todo lo que es secular. Ahora podemos ver de que toda esa sociología, todo este movimiento marxista cultural, lo vemos también dentro de las iglesias. Vemos que muchos pastores, aún del ámbito reformado, han adoptado esa ideología marxista que está basada en la teoría crítica racial y en la interseccionalidad, para compartir junto con ellos muchas de las ideologías que han nacido pues en la escuela de Frankfurt. Han nacido en la escuela de Frankfurt y que lamentablemente, yo digo, hay muchos pastores que no han podido tomar noticia o conocimiento de esta noticia. En esta oportunidad, como yo les digo, vamos a ver un poco lo que son las reparaciones por causa de la esclavitud y cómo es que hay pastores. Voy a enfocarme principalmente en uno, en el pastor Albert Mohler, que también es conocido como uno de los guerreros del evangelio de la justicia social. Por eso el título para este programa es el doctor Albert Mohler y su seminario Woke. Esa palabra woke también es muy escuchada. Woke significa despertar. Woke significa abrir los ojos. Es una experiencia, yo diría una experiencia religiosa, porque implica algo así como abrir los ojos y ver lo que antes no podíamos ver. Implica ver el racismo sistémico, el racismo copado en todas las instituciones. Es un racismo que ha venido desde siglos atrás, hasta ahora se mantiene y que según ellos va a continuar todavía hasta que Cristo venga, como vamos a ver nosotros. La palabra woke ya se habla ya sin ninguna vergüenza, aún dentro del ámbito reformado. En iglesias hay pastores que hablan de woke abiertamente, y también existen movimientos paraeclesiásticos como el Gospel Coalition que son woke también, definitivamente. Algo que yo quisiera compartir también con ustedes es el hecho de que esto se veía venir. El nuevo calvinismo desde sus inicios no era calvinismo y ni siquiera era evangelio. Yo pienso que muchos jóvenes, la gran mayoría de jóvenes que comenzaron en ese movimiento que inclusive fue noticia en la revista Time cuando se puso de que el calvinismo era una de las 10 primeras cosas grandes que habían sucedido en un determinado año. A mí me pareció desde un principio de que esa forma de hablar, de presentar el evangelio, no era bíblica y que tenía que tener necesariamente algunos resultados desastrosos. Esto del evangelio de la justicia social, esto de abrazar el marxismo cultural y fusionarlo con el calvinismo, fusionarlo con el evangelio, necesariamente tenía que venir. Ellos definieron que el nuevo calvinismo era distinto al calvinismo ortodoxo. Tristemente, y yo siempre lo he dicho, la gran mayoría de los jóvenes ni siquiera ha tenido con qué comparar si es que este calvinismo que estaba siendo enseñado era verdadero o no. Muchos pastores, en su afán idolátrico, yo también pienso de que ha sido un afán de querer colgarse del saco de estos pastores famosos
y promocionarlos dentro de sus ministerios, promocionar sus libros dentro de sus ministerios, es lo que ha tenido como consecuencia de que ahora prácticamente estos pastores guerreros del Evangelio de la Justicia Social prácticamente se han hecho conocidos en todo lo que se llama reforma o nuevos reformados. Yo quisiera que podamos ver un primer video de una señorita que no es evangélica, no tiene nada que ver con la religión, para que podamos entender qué cosa es lo que ocasiona la ideología woke, la ideología marxista cultural woke en la cabeza de las personas. Yo quisiera que ustedes presten mucha atención. Es una audiencia de personas, mujeres blancas. También vamos a ver en este cortísimo video que esta señorita Ashley está pidiendo que los blancos le den dinero, le den fondos para que ella pueda continuar pues con su rally de promover lo que es el woke, el evangelio woke. Pero es interesante cómo es que esta ideología woke necesariamente termina, yo digo, dañando la cabeza de muchos. Y les repito, no es evangélica, pero quisiera que veamos este video. White people are racist. So I put this up because I really want any white person in the room to know up front that this is what we're dealing with, that it's not going to be this coddling of white tears and what that looks like. We're not going to discuss, oh, maybe some of us have worked it out. No, you're always going to be racist, actually. So even when you're on your path to trying to figure out how to be a better human being, because I believe that white people are born into not being human, like that actually instead of people of color and black folks being dehumanized, that actually everyone is dehumanized off rip within white supremacy, that y'all are born into a life to not be human, and that's what y'all are taught to do, to be demons. So in this particular way, white people are all racist. Muy bien, ¿qué cosa es lo que hemos visto en este video? Podemos ver ahí que esta señorita afirma que las personas blancas, todas las personas blancas, son por nacimiento racistas, son subhumanos y son también demonios. El racismo vendría a ser como una especie del pecado original, para compararlo quizás con las doctrinas bíblicas. Es el pecado original. Desde el momento que una persona nace blanca, nace racista. No importa, no interesa. Para ellos no es importante si es que esta persona nunca ha tenido sentimientos racistas, nunca ha tenido actitudes racistas, siempre ha sido una persona que ha sido prácticamente imparcial, no importando las razas de las personas, sino que ve como seres humanos a todos. No importa. El hecho de que su piel sea de color blanco la convierte en racista. Todo lo bueno que puede ser es visto por estos woke de una manera negativa, de una forma desde el ente de la teoría crítica racial y la interseccionalidad, es visto como algo malo, ¿no? Ellos no ven absolutamente nada bueno en ninguna persona. Por eso es que esta señorita afroamericana dice ella de que todos los blancos son demonios. Y es más, podemos ver de que en el discurso que ella comienza a dar en su exposición, curiosa exposición, para ella no existe arrepentimiento, para ella no existe perdón. Mientras una persona tenga la piel blanca, serán culpables hasta la muerte. Ustedes siempre serán racistas, es lo que ella dijo. Ustedes siempre serán racistas y el racismo perdura hasta la muerte. Y yo quisiera que esta frase que hemos escuchado de ella, de que ustedes siempre serán racistas o que el racismo siempre va a existir, la guardemos en nuestra mente. Porque esto mismo es lo que repite el pastor Albert Mohler en un video que yo les voy a compartir más adelante. Es exactamente lo mismo. El mismo pensamiento woke de esta señorita atea es el pensamiento woke del doctor Albert Mohler, ¿no? Entonces, aquellos que son woke es despertado.
ya les he mencionado eso. Woke significa tener los ojos abiertos, pero aquellos que son woke, tanto en el mundo secular como en el mundo evangélico, son los que más presionan para que se haga o se concrete este asunto de las reparaciones por medio de leyes que el gobierno pueda dar para los afroamericanos. Note que las reparaciones son para los afroamericanos. ¿Por qué? Por el sufrimiento de sus antepasados en el tiempo de la esclavitud. Es eso. Esas reparaciones tienen que ver con el sufrimiento en el pasado de sus antepasados, de sus ancestros, ¿no? Y hay una mayoría en los Estados Unidos que se ha convertido woke. Es algo tremendo. Esta ideología marxista cultural se ha expandido, como lo dirían Antonio Gramsci, por medio de la prensa, por medio de las estrellas de Hollywood, por medio de las estrellas del deporte, por medio de las academias, de las universidades. Prácticamente ha inundado todos los Estados Unidos de América, y también hay muchos woke. En la Convención Bautista del Sur han pasado las murallas. Bueno, ya no hay murallas. Las murallas han sido derribadas por el nuevo calvinismo. Si alguna vez se dijo de que la fe reformada era la columna y el sostén de la verdad, ahora realmente yo creo que el número de pastores que hablan de esa manera o que sostienen el calvinismo histórico va siendo cada vez menos. Hay muchos pastores woke en la Convención Bautista del Sur. Y evidentemente todo esto es ayudado por el presidente actual, J.D. Greear, ayudado por Albert Mohler, por los profesores del seminario de Albert Mohler y por muchos otros que también están en diferentes iglesias. En su mayoría yo diría que son afroamericanos, pero se han valido de este movimiento Black Lives Matter. ¿Para qué? Para hacer que esto corra como regadero de pólvora, así tendríamos que decir. Los pastores woke, ellos hacen defensa de los afroamericanos, porque en el entender de estos pastores, en el entender de ellos, los afroamericanos viven dentro de una sociedad racista, la cual los ha oprimido a ellos durante muchos siglos. Y esta sociedad racista les ha robado a los afroamericanos la posibilidad, la oportunidad de poder tener propiedades inmuebles, de poder tener estudios superiores y hasta de conseguir buenos trabajos. Bueno, esto de acá es muy fácil de derribarlo, ¿no? Cuando uno le dice, bueno, pruébelo con una verdad objetiva. No puede probarse. Esta pregunta que yo les hago, o que yo alguna vez también he podido compartir a algunos que creen de esta manera, pruébalo de una manera objetiva. No pueden, porque todo es un abstracto, todo está en la mente de ellos. Esto es una ideología, esto no existe en la verdad. Es cierto, existe racismo, hay racismo. Yo también he sido sujeto de racismo en algún momento, yo no puedo negarlo, mi piel no es negra, pero no soy blanco tampoco. También yo sé que existe el racismo, pero decir que el racismo es sistémico, decir que vivir en una sociedad donde la mayoría es blanca es un ambiente en el cual ellos llaman como un racismo institucional que ha copado todas las instituciones, la educación, ha copado prácticamente todo ha copado, ¿no? Entonces podemos decir que ellos creen eso. Hay que compensarles, porque los afroamericanos de hoy día que no tienen propiedades, que no tienen estudios, que no tienen trabajo, es por causa de la esclavitud de hace un par de siglos atrás. Yo creo que eso no es objetivo, yo creo que eso no es verdad, yo creo que eso no puede ser comprobable tampoco. Eso existe, como yo les digo, en la cabeza, en la ideología de muchas personas. Ahora, estos pastores, por ejemplo, y yo me pregunto, ¿de dónde sacan esa idea? ¿De dónde sacan eso de que existe un ambiente racista, un racismo sistémico en la sociedad? ¿De dónde lo sacan ellos? ¿De la Biblia? ¿Lo sacan de las ciencias objetivas? No. Ellos lo sacan de la ideología marxista cultural creada en la escuela de Frankfurt. Ellos lo obtienen, ellos tienen ese pensamiento, esa conclusión de la teoría crítica racial y de la interseccionalidad, que son dos cosmovisiones completamente ateas y opuestas al cristianismo bíblico. Ellos, como ya había mencionado en un programa anterior, lo que han hecho ellos es fusionar, y se los vuelvo a repetir,
toda esta ideología marxista con la doctrina reformada. Eso es lo que ellos han hecho prácticamente. Y el fruto de esto es el evangelio de la justicia social que nosotros podemos escuchar. A veces cuando uno puede oír a Matt Chandler, por ejemplo, es difícil poder escuchar a este, no sé cómo decirle, activista Black Lives Matter, creo que es mejor. Es difícil, es soportar escucharlo más de 15 minutos, cómo tuerce las escrituras para infiltrar en la mente de muchos esta ideología marxista cultural. Por ejemplo, cuando hablamos de esto de las reparaciones, yo les había mencionado que está íntimamente ligado al movimiento Black Lives Matter. Y nosotros podemos ver de que estos dirigentes son los que supuestamente defienden la justicia social. Ellos sí, ellos dicen, no, nosotros queremos la igualdad, queremos la equidad, queremos la justicia social para todos los negros. Y han llegado prácticamente al punto en que creen firmemente de que los saqueos que nosotros hemos visto en las noticias, bueno, en algunos canales de noticias, yo creo que no en todos, pero sí han habido alguna prensa que ha podido difundir las noticias de los saqueos, cómo entraban a la propiedad para robar, para sustraer las cosas ahí. Ellos creen de que esos saqueos forman parte de las reparaciones que merecen los afroamericanos. Es decir, al robo le llaman reparación. Este es el video, miremos el video un momento. Chicago, rioters damaging buildings and looters smashing store windows. Some protesters also fighting with police. Cops say they arrested more than 100 people. And instead of condemning the violence, some members of the Black Lives Matter backed some of the accused looters. Watch this. I don't care if somebody decides to loot a Gucci or a Macy's or a Nike, because that makes sure that that person eats. That makes sure that that person has clothes. That's reparations. That is reparations. Anything they want to take it, because these businesses have insurance. They're going to get their money back. My people aren't getting anything. Chicago's top prosecutor, Kim Foxx, and its mayor, Lori Lightfoot, are now at odds. Foxx says Lightfoot isn't doing enough to bring the looters to justice, while Lightfoot says Foxx needs to prosecute those who've been arrested for looting and other crimes. Bien, como usted lo ha visto. Al robo, ¿cómo lo llaman? Reparación. También debería llamarse pues una estafa cuando se pretende obligar a las autoridades para dictar leyes en favor de esas reparaciones, ¿no? Eso es una estafa, eso es una mentira. Y yo sé que ellos desde hace muchos años están intentando hacer esto, ¿no? Hoy día encuentran mayor fuerza por este movimiento Black Lives Matter, por la muerte de algunos afroamericanos que han sido convertidos en héroes, son delincuentes, pero son drogadictos, pero ahora son héroes, son paladines, son santos, ¿no? Pero el tema de las reparaciones pues a estos afroamericanos, yo les decía, esto viene desde hace mucho tiempo y está acopando pues la prensa, mucha media, mucha prensa es la que también está promoviendo este tipo de compensaciones, también le llaman ellos, ¿no? Por ejemplo, Reuters, ellos informan de la siguiente manera y vean esta imagen. Lo primero que solicita la agenda Black Lives Matter son las reparaciones por la esclavitud. El New York Times, cómo las reparaciones por la esclavitud se convirtieron en una cuestión de campaña del 2020. Pero en el ámbito reformado woke, hermanos, yo también quisiera decirles que estas reparaciones también siendo promovidas. Por ejemplo, Thabiti, que ese no es el nombre de él tiene otro nombre, se ha puesto ese nombre cuando se hizo musulmán, creo que ya se los comenté. Él dice en el The Gospel Coalition, ahí se lee, las reparaciones son bíblicas. También pueden ver este tweet del señor Thabiti. La guerra fundamentalista contra el wokeness, que es despertar, es una guerra contra el amor cristiano. Muy bien, yo les decía de que este tema de las reparaciones está íntimamente ligado a Black Lives Matter. Anteriormente sí existían estas demandas por parte de los afroamericanos en los Estados Unidos, pero ha cobrado, como yo les digo, mayor fuerza ahora estos últimos años.
más todavía con la muerte de Floyd, de George Floyd, ¿no? Con esa muerte que él tuvo y se convirtió en héroe. Ahora, como nosotros podemos observar en los diarios, es un tema que está sobre el tapete, las reparaciones a los afroamericanos por causa de la esclavitud de sus antepasados. Eso es lo que tenemos que recordar, es de sus antepasados. La opresión no ha sido a ellos, la opresión ha sido a sus antepasados hace 2 siglos posiblemente. Pero ellos, como los tataranietos, son quienes tienen que recibir alguna compensación. Esto es algo que tenemos que tener nosotros en mente. No son reparaciones por agresiones actuales que han hecho personas en nuestros días directamente a otro prójimo. No, se trata de cosas que sucedieron hace muchos siglos. Y en ese tuit del señor Tavity, él hace referencia a un artículo publicado en el sitio web Patheos, que puede leer por usted mismo y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Pero como les digo, no solamente el tema de las reparaciones están en el ámbito secular, sino que así como el movimiento Black Lives Matter está también dentro del ámbito reformado, pues dentro del ámbito reformado también se hablan las reparaciones, y vemos ahí que The Gospel Coalition sirve como plataforma para pedir, ¿qué cosa? Las reparaciones. Pero yendo a ese tema de las reparaciones, ¿qué dice la Biblia acerca de las reparaciones? Y note usted estas palabras, reparaciones. ¿Qué dice la Biblia acerca de las reparaciones? No dice absolutamente nada, nada. No existe una forma bíblica de sustentar las reparaciones en el sentido como lo pretende hacer Black Lives Matter y como lo pretenden hacer los guerreros del Evangelio de la Justicia Social. Lo que sí encontramos en la Biblia es que se habla de restitución, que es algo completamente distinto a reparación. Yo estoy hablando aquí dentro de un contexto bíblico. Seguramente que también existe en el ámbito jurídico una diferencia entre reparación y restitución. Yo estoy seguro que debe haberlo. No he hecho esa investigación porque yo quiero enfocarme básicamente en el plano de la escritura. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de las reparaciones? Nada. Pero sí la Biblia habla de restitución y se ha escrito acerca de la restitución. Algunos lo escriben centrados en el contexto bíblico, otros hacen una mezcla entre reparación y restitución. ¿Para qué? Para torcer la escritura y hacer creer al lector de que verdaderamente la Biblia apoya lo que el Black Lives Matter y los guerreros del Evangelio de la Justicia Social quieren hacer. Por eso es que debemos tener nosotros mucho cuidado en el uso de estas palabras, cuando las escuchamos o cuando nosotros también las hablamos, porque esos guerreros de la justicia social reemplazan, donde la Biblia dice restitución, ellos ponen reparación para conseguir dar un tono bíblico a sus demandas, a sus escritos, a sus sermones y todo eso. En realidad, hermanos, si usted se da cuenta, yo no tengo absolutamente nada que ganar y nada que perder. Yo estoy aquí en el Perú. Pero ¿por qué es que yo tengo que hablar de esto? Porque todo esto de esta falso racismo sistémico va a llegar al Perú, porque de alguna manera en la parte secular ya ha venido, pero ese evangelio falso de la justicia social va a llegar al Perú, porque hay misioneros que están siendo enviados al Perú con esa ideología marxista cultural y va a ser también ingresado dentro de las iglesias que los reciban, dentro de las iglesias que les pongan un púlpito a ellos. Por eso yo creo que es urgente que los pastores hoy día puedan leer, puedan estudiar. Es cierto, la escritura es el primer libro en que nosotros debemos meditar cada mañana, cada día y con profundidad. Pero también tenemos que leer qué cosa es lo que pasa en el mundo, qué cosa es lo que sucede en la iglesia. Mientras nosotros no podamos comprender qué cosa es el marxismo cultural, nunca vamos a poder identificar cuando esa ideología esté ingresando dentro de la iglesia evangélica. Es importante que un pastor en estos tiempos pueda leer, estudiar también estos temas, para que cuando los emisarios del diablo quieran entrar dentro de la iglesia para introducir como un caballo de Troya esa ideología bajo el disfraz de la fe reformada, de la sana doctrina y de la ortodoxia, puedan ser rechazados. Porque eso es veneno ateo que ha salido de la escuela de Frankfurt. Porque eso es hacer una fusión entre el marxismo cultural y la sana doctrina. Eso es una nueva religión también, como usted, si es que comienza a estudiarlo, se puede dar
cuenta, ¿no? Estas reparaciones que nosotros queremos tratar en esta oportunidad, según estas personas woke, porque yo quiero que veamos esto siempre, ¿no? Yo les menciono mucho la palabra woke. Yo de verdad quisiera que usted se interese por estudiar qué significa este movimiento woke, pero estas reparaciones, según estas personas woke, es una especie de indemnización que tiene por objetivo pagar los agravios que los antepasados blancos hicieron a los antepasados negros. La Biblia habla de eso. La Biblia dice en alguna de sus páginas, en el Antiguo, el Nuevo Testamento, que los daños, los perjuicios que hicieron los antepasados de una determinada etnia deben de pagar indemnizaciones a la etnia que fue oprimida. Usted no lo va a encontrar en ninguna parte. En una lectura simple del texto bíblico nunca lo va a importar. Tiene que ser torcida la escritura para poder hacerle decir algo que no dice. Bueno, yo quisiera traer algunas definiciones de algunos sitios acerca de lo que son, no las reparaciones. Nosotros tenemos que entender primeramente qué cosas son las restituciones. Cuando nosotros entendemos qué es una restitución, vamos a poder pensar bíblicamente acerca de estas demandas. Por ejemplo, en el sitio Compelling Truth, que significa la verdad irresistible, se define la restitución de la siguiente manera. La restitución es el acto de devolver algo que se había perdido o robado o compensar por el robo o daño a la propiedad. En la Biblia, con mayor frecuencia se refiere a un propietario que recibe un reembolso de alguien que ha robado o dañado los bienes del propietario. En otro sitio, en el sitio web Founders, comparte lo siguiente en cuanto al tema de la restitución. A riesgo de decir lo dolorosamente obvio, toda la lógica de Levítico 6, del 1 al 7, asume que existen, ahí yo lo he subrayado, existen los derechos de propiedad personal. La restitución se paga directamente a la persona cuya propiedad se ha perdido o robado. Ausente de la ecuación está el concepto de que el Estado elige ganadores y perdedores, asigna niveles de riqueza de acuerdo con sus propios estándares de equidad, controla las ganancias en todo el país y alquila tierras a sus siervos. En ninguna parte de este texto el Estado es un agente de redistribución. Y al final, en sus conclusiones, en este mismo sitio Founders, se dice: los principios bíblicos de restitución se aplican a situaciones que involucran lo que es demostrable, ahí también lo he subrayado, directo y apropiado para un arrepentimiento genuino. También tengo otra cita, esta vez de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa de los Estados Unidos, y hablando de la restitución bíblica, ellos dicen: a veces el culpable debe, ahí he subrayado el culpable debe simplemente reemplazar lo que tomó o destruyó. Otras veces había un costo adicional además del valor de la propiedad, como una especie de interés o restitución por el problema de tener que lidiar con la propiedad perdida, robada o dañada. Muy bien, yo he juntado estas definiciones, evidentemente que en los sitios de marxistas culturales, evangélicos, reformados, seguramente que se va a llegar a conclusiones diferentes, ¿no? Yo creo que espero yo de que estos sitios sirvan, están en inglés, espero que estos sitios sirvan para que si usted decide hacer una búsqueda más exhaustiva, los considere y después puede también hacer una comprobación con lo que el lado opuesto enseña, ¿no? Pero de acuerdo a estas definiciones, se concluye que la restitución se debe hacer en dos ocasiones. Uno, la infracción, robo o pérdida debe ser demostrable, no por sentimientos, no siguiendo las ideologías marxistas, sino comprobable por medio de la verdad objetiva. Y dos, el culpable es quien debe hacer restitución al propietario, devolviendo aquello que perdió, robó o dañó. Allí está, esas son las dos conclusiones que nosotros podemos ver que la Biblia
apoya. Tiene que ser demostrable la infracción, debe ser demostrable, pero no demostrable por los sentimientos, no demostrable por las ciencias sociales, no demostrable por las ideologías, sino que tiene que ser demostrable por una verdad objetiva. Esa es la forma como es que tiene que ser demostrable. Si no, imagínense cómo sería el sistema de justicia en cualquier nación si es que no existe una demostración objetiva. Hay cosas que definitivamente no pueden llevarse a una corte de justicia. Esto es una de ellas, porque no existe una demostración objetiva de que ha habido una infracción. Todo está en la mente, todo es una ideología, todo es humo, como alguien diría, todo es humo. Y segundo, de que el culpable directo, quien hace el daño, es quien debe hacer la restitución al propietario, el culpable directo. Ahora, nosotros tenemos que enfrentar esta pregunta que les voy a mostrar ahí en la pantalla. ¿Deben los descendientes de aquellos que supuestamente abusaron de los afroamericanos siglos atrás pagar hoy una restitución por abusos que ellos mismos no cometieron? Esa es la pregunta fundamental para la restitución. Si nosotros no podemos comprender bien qué cosa es la restitución bíblica, nos van a vender gato por liebre. Nos van a engañar, nos van a mentir, si no conocemos bien las escrituras, el significado de las palabras, porque yo he notado algo, de que evidentemente vivimos en días posmodernos y el lenguaje se utiliza también dentro de este contexto posmoderno, no solamente en lo que es secular, sino también dentro del campo evangélico. Por ejemplo, cuando la escritura dice sin santidad nadie verá a Dios, usted se va a encontrar de que muchos le van a decir que está de acuerdo, que están de acuerdo. Sin santidad nadie verá a Dios. Estoy de acuerdo con eso, le van a decir. Pero ¿saben dónde es que se va a centrar el debate? El debate ahora se va a centrar en la definición de santidad. Cuando uno comienza a definir la santidad dentro de los contextos bíblicos, dentro del significado de la palabra bíblica, dentro de la interpretación bíblica, la interpretación ortodoxa, la interpretación histórica, entonces alguien le va a decir, yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo que la santidad es distinta. La santidad para mí también es la amistad con el mundo. Entonces, estamos de acuerdo en el versículo, pero no estamos de acuerdo en las palabras. Es algo increíble. Es algo increíble cómo es que hasta el lenguaje en estos tiempos posmodernos se utiliza para engañar a las personas. Por eso es que creo que estamos viviendo tiempos en que nosotros necesitamos tener muy agudo el pensamiento crítico. Tenemos que tener muy agudo el oído para saber escuchar qué cosa es lo que nos están hablando. Y tenemos que tener muy agudo también el discernimiento bíblico para poder hacer la diferencia entre la verdad y lo falso, o la verdad y la casi verdad, como decía el pastor Charles Spurgeon. Ahí está la pregunta que yo les había hecho. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, yo también he preparado esta gráfica. Es de Ezequiel capítulo 18, versículos desde el 14 hasta el 20. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Eso es lo que dice la Biblia.
Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje de la Escritura, podemos responder esa pregunta que habíamos hecho. Podemos responder, es imposible que pueda encontrarse un sustento bíblico para las restituciones que se están reclamando los marxistas culturales. No hay, son dos puntos de vista completamente distintos. ¿Por qué? Porque la Biblia es la verdad, porque la Biblia es la verdad objetiva, es absoluta, es infinita, es eterna, es perfecta, es inmutable. Lo otro es una ideología. Lo otro es una ideología que ha nacido en corazones ateos y que un cristiano nunca debería aceptarla, adoptarla. Sí debería leerla, debería estudiarla. ¿Para qué? ¿Para aplicarla a su vida? Absolutamente no, un cristiano no hace eso. Debería estudiarla, ¿para qué? Para saber cómo combatirla, Entonces, esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede en cuanto a las reparaciones, su diferencia en cuanto a la restitución. Ahora yo quisiera que vayamos a nuestro tema, el tema ya hablando del pastor o el doctor Albert Mohler, ¿no? El doctor Albert Mohler siempre se ha caracterizado por un discurso ambiguo. Por un lado dice una cosa y por otro lado dice otra cosa. Es posible que algunos quienes puedan estar viendo este programa se sientan ofendidos. Pero cuando uno comienza a revisar, si uno está dispuesto a hacer una investigación seria, honesta y bíblica, va a tener que encontrar que el doctor Albert Mohler, tiene un discurso ambiguo. Hace no mucho yo había estado conversando con un pastor también, un pastor muy amigo mío, muy grande amigo mío, en el cual estábamos tratando el tema del doctor Albert Mohler, y él me envía un video donde aparentemente el doctor Mohler estaba en contra de lo que era la teoría crítica racial o la teoría crítica y todas estas ideologías que son marxistas culturales y que se están introduciendo dentro de la iglesia. Es cierto, él en algún momento dijo eso, que en su seminario jamás se iba a enseñar la teoría crítica en ninguna de sus formas. Eso es cierto, eso es verdad, él lo dijo. Pero yo le respondí a él con otro video acerca de cómo es que el pensamiento del doctor Mohler está formado de acuerdo a la teoría crítica racial y la interseccionalidad. La respuesta del pastor fue, sí, es cierto, es un discurso ambiguo. Yo pienso que nosotros estamos en un tiempo de que debemos quitarnos ya los prejuicios. Es verdad, somos prejuiciosos para muchas cosas. Cuando vamos a la Biblia vamos con algunos prejuicios, es cierto. Pero tenemos que quitarnos el prejuicio de los infalibles. No son infalibles los pastores famosos, no lo son. Últimamente su conducta es reprochable, es condenable por estar llevando a la iglesia del Señor hacia las aguas del marxismo cultural, hacia las aguas del veneno del marxismo cultural. Es imposible, no podemos ni siquiera ser neutrales en estos temas, sino que tenemos que hablar las cosas como son en el nombre de Cristo y por amor a su iglesia. Yo les decía eso, que el doctor Albert Mohler tiene pues un discurso que es ambiguo. Por ejemplo, en el pasado el doctor Mohler ha hecho pública su condición de woke. Él es un doctor woke, y él lo ha hecho público. Quizás lo que es extraño, o no extraño, lo que nosotros podemos decir que suena extraño esto que yo estoy diciendo, porque todo esto sucede más en el ámbito anglo. En el ámbito anglo es donde alguien que quiere conocer noticias cristianas las va a tener, las va a conseguir en inglés. Pero aquí en el ámbito hispano las cosas son como un poco más lentas. Llegan las grandes frases reformadas, calvinistas, pero no llegan pues ciertas publicaciones que verdaderamente descubren cuál es la intención de los corazones de ellos. En el pasado, yo les digo, el doctor Albert Mohler hizo ya su condición de woke. Y como hemos visto, esto pues ser woke lleva a este asunto de las reparaciones, ¿no? Todo el que es woke tiene que llegar a las reparaciones, defender las reparaciones. Una persona que no es woke no hace eso, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, del 24 de junio del 2016, en esta publicación en el sitio de Facebook del The Gospel Coalition, como yo les digo, esa es la plataforma woke ahora.
El doctor utiliza, miren, el hashtag Black Lives Matter. Él utiliza el hashtag. Y también él dice, el 24 de junio del 2016, dice, las vidas negras sí importan. Tenemos que decir esto con más fuerza de lo que Black Lives Matter lo hace. Es woke. Es woke. Yo digo, las vidas negras importan, por supuesto, todas las vidas importan. Importan la vida de los bebés en el vientre, importan la vida de los bebés en los vientres de sus madres. ¿Importan la vida de los ancianos? Por supuesto que importan también la vida de los ancianos. Importan la vida del blanco, del negro, del asiático, del hispano. Todas las vidas importan, no solamente la de ellos. Pero cuando pues uno llega a ese estado de woke, cuando uno ya recibe y abraza la teoría crítica racial y la interseccionalidad, se vuelve así. Su pensamiento es amoldado de esa manera. Por donde sea que ve racismo sistémico, ve injusticias raciales, ve todo eso. En todo lo que uno ve. Eso es ser woke. Eso es ser woke. Y para quienes tengan dudas acerca de la posición marxista cultural del doctor Albert Mohler en cuanto al racismo sistémico o al racismo institucional, ese racismo que nunca se va a remover, les invito a ver el siguiente video. Yeah, thank you, Jarvis, and Kevin, Matt, and Curtis. It's an honor to be here with you. I just want to speak real candidly. I've been president of Southern for 25 years now, and in Southern Baptist leadership for longer than that in various roles. I was a part of I preached the sesquicentennial sermon of the Southern Baptist Convention in 1995 when we were 150 years old, and I was a part of the group that with African American brothers met together, and we had a statement of repentance for slavery, into which the Southern Baptist Convention had been born and in which Southern Baptists were complicit. But my heart and my thinking and my biblical theology is in a very different place than it was in 1995. And so I've never really said this publicly. Maybe this is the right place to say it. In 1995, I think what Southern Baptists wanted to say was that we were born in a racist past. We've been complicit with racism through segregation and Jim Crow all the way to the very recent present. We're drawing a line in 1995 and saying that was then, this is now. I think that was honest. I think it was wrong, but I think it was honest. I didn't feel that it was wrong in 1995, but the weight of history indicates that was wrong. What was wrong is that was then is not over, and you can't just say we're drawing a line in 1995 as honestly as you might try to say it and say the past is merely the past, now we're moving forward. The sermon I preached to which you make reference was occasioned by my feeling of grief and recognizing the theological complicity of my own denomination in racism. And so it was an exercise in biblical exposition and biblical theology in an often neglected text of scripture from Genesis 11, demonstrating that it's going to take everything we've got in the gospel and in the scriptures to escape the trap of history. But we can't just draw a line. We're going to have to deal it. We're going to have to confront it. We're going to have to recognize the word stain is exactly the right word. It's a stain that we're going to carry as a denomination forever till Jesus comes. But it's a stain that if we deal with rightly can actually show the power of Christ. And that's what I'm praying for. Praying with you brothers for. It's very helpful. Muy bien, el doctor Mohler afirma que la Convención Bautista del Sur tiene la mancha del racismo. Es interesante cómo lo dice, la mancha del racismo. Él lo dice como 3 o 4 veces en esos 2 minutos. Y él afirma que es una mancha que nunca se va a quitar. La mancha del racismo es una que nunca se va a quitar y que será llevada por la Convención Bautista del Sur. Porque acá no estamos hablando de lo que sucede en el mundo. Él está refiriéndose a la Convención Bautista del Sur. Él dice que la Convención Bautista del Sur tiene una mancha que nunca se va a quitar y será llevada por la Convención Bautista del Sur
hasta que Cristo venga. Eso es lo que él dice. Él es woke, por eso es que él habla de esa manera. Lo que él está diciendo es que nada quita esa mancha, nada quita la mancha del racismo, pero hay que tratarlas, dice, hay maneras de tratarlas correctamente, Ahora, recuerda usted que al inicio yo había presentado un video de una señorita que no tiene nada que ver con la fe, una señorita marxista. ¿Se acuerda qué cosa es lo que ella dijo? Ella dijo, los blancos siempre serán racistas. Así como dice el doctor Moller, la Convención Bautista siempre será racista. Tiene una mancha que nunca se va a quitar. Y por cierto, las personas que están ahí con el doctor Moller son personas que han ocupado puestos en su seminario. En el seminario donde él es decano, me parece, o él es el director principal. Ellos son los que están acompañando, ellos son los que hablan de la mancha del racismo. Bueno, la manera correcta pues de tratar con la mancha del racismo, según el movimiento Black Lives Matter, es por medio de ¿qué? De reparaciones. O sea, la culpa siempre va a quedar. Se van a pagar las reparaciones, pero la mancha va a quedar ahí. Es increíble porque esta es una religión que, como yo les había dicho, en esta religión no existe el arrepentimiento. O sea, eso es lo que dice el doctor Moller. Dentro de la Convención Bautista del Sur, en cuanto al racismo, puesto que ha sido creada en el racismo, nunca va a poder ser quitada esa mancha, ni por arrepentimiento, ni absolutamente nada. Y es algo curioso de que pues son personas, son pastores, son iglesias que conforman la Convención Bautista del Sur, que no dañaron, que no oprimieron y que seguramente no oprimen a ninguna persona de ninguna otra raza, sea afroamericana, sea hispana, o lo que sea, ¿no? Pero la manera como Black Lives Matter trata el racismo sistémico es por medio de las reparaciones, la mancha del racismo, por medio. Ahora yo quisiera que veamos este tweet del doctor Moller también. Aquí dice, últimas noticias. Los fideicomisarios del Southern Baptist Theological Seminary, donde él es el principal, establecen una beca de 5 millones para estudiantes afroamericanos. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Usted dirá seguramente, bueno, pero qué bueno, está muy bien. ¿Usted lo ve así? ¿Está seguro que eso es correcto? Yo hace un momento estaba hablando de lo que es tener un pensamiento crítico, tener discernimiento, leer las 10, las 20 palabras que no están escritas allí, pero que están escritas en ese tweet. Allí también, si ustedes se notan, no lo he traducido, pero allí también se menciona cambiar los nombres de los fundadores del seminario, los cuales están en los edificios del seminario, debido a que algunos de ellos habían practicado la tenencia de esclavos. Entonces, como los fundadores practicaron la esclavitud, según ellos, entonces esos nombres también deben de ser quitados, borrados, eliminados del seminario donde él es el director, el principal, no lo sé. Ahora, las palabras de este tuit se encuentran en qué marco. En el marco del tema de la esclavitud. Por lo tanto, las becas se estarían refiriendo a una especie de reparación para los afroamericanos. Miren ustedes el tuit. El tuit habla de personas que han practicado la esclavitud y que por eso deben de ser quitados sus nombres. Y en el mismo tuit se nos está diciendo de que se está ofreciendo becas a los afroamericanos. Ahí está la conexión. Es en el contexto del racismo sistémico, marxista, cultural, que se está haciendo este tuit. ¿No lo nota usted? ¿No lo ve? Ahí está. ¿Cómo lo podemos saber nosotros? Y es muy simple, no se necesita pues tener un gran conocimiento para ello. Lo primero que nosotros notamos ahí es que hay ciertos estudiantes que están descalificados sin ninguna razón para la beca. Hay ciertos estudiantes que sin ninguna razón, ellos de por sí ya están descalificados para esa beca.
sin ninguna razón objetiva, sin ninguna razón objetiva. ¿Cuál es esa razón? ¿Quiénes son esos que están descalificados para una beca de estudios en ese seminario? Los blancos. Los estudiantes blancos están descalificados. ¿Qué es lo que nos enseña eso? De que las becas se van a dar sobre la base del color de la piel que tenga el estudiante. Eso es racismo. Eso es racismo, pero a la inversa, ¿verdad? Es racismo. Yo no entiendo cómo es que... Bueno, yo no sé qué pasará por su cabeza si es que usted está viendo este video hasta este punto. Yo no sé. Pero eso es racismo. Negar una beca porque un estudiante es blanco es racismo, ¿no? Y también yo me hacía una pregunta y se la transmito a usted. ¿Por qué no abren también programas de becas para latinos? No, pues es que los latinos no han sido oprimidos por los blancos. ¿Por qué no abren becas para los asiáticos, para los indios? ¿Por qué no lo hacen? Ellos nunca van a abrir becas, ¿verdad? Ni para los blancos. Solamente hay becas para los afroamericanos en el contexto de la teoría crítica racial, en el contexto de ese tweet. Por eso es que yo me preguntaba. Y bueno, yo me preguntaba, más bien yo concluía de que esto hace una evidencia que todos en ese seminario, porque él habla de un acuerdo, de una junta, todos en ese seminario son woke. Si usted está pensando, si usted está en los Estados Unidos y está pensando enviar a su hijo a un seminario, no lo envía a ese. Ahí son woke. Ahí le van a enseñar más del marxismo cultural, le van a enseñar de la teoría crítica racial, la interseccionalidad, y van a salir hombres que piensan de esa forma. Todos son woke. ¿Por qué? Porque la Junta decidió esa beca para ¿quiénes? Para afroamericanos, lo cual dice que es una especie de reparación en el contexto marxista cultural Black Lives Matter. Ahora cambiar los nombres de los edificios. Al parecer, eso es lo que hacen los reformados woke. Mientras que sus pares, que son seculares, o sea, los pares seculares, ¿qué es lo que hacen en el mundo secular? Ellos derriban las estatuas de sus fundadores. Ellos derriban la estatua de Washington, de Adams, derriban la estatua de Lincoln, de todos sus fundadores. ¿Y qué hacen sus pares woke, que están dentro de la iglesia reformada? Ellos borran los nombres de sus fundadores por causa de la esclavitud. Todo esto es terrible. Realmente estamos viviendo un declive muy grande. Y yo sé de que la gran mayoría va a defender esto, va a decir posiblemente, no, lo que está hablando ahí el pastor Guillermo de Lama lo odia, ¿no? Y una vez yo escuché de que era odio lo que yo sentía, pero no es odio, es evidencia. Esto es objetivo. No se necesita tener un coeficiente intelectual muy elevado para notar esto. No se necesita. Dar becas según el color de la piel es contradecir lo que dice la Biblia. Es pecado hacer esa distinción empujado pues por la ideología marxista cultural de la teoría crítica racial. Es pecado porque la Biblia lo prohíbe. En Santiago 2:9 dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Eso es antibíblico. Eso es ir en contra de lo que la palabra del Señor. Eso es pecado. Ese racismo sistémico no existe. No puedes relacionarlo con la escritura como pecado porque no existe. El racismo sí es malo, es pecado. Pero ese racismo sistémico que se han inventado ellos para causar todo este caos, enemistades, divisiones y odios en el mundo y dentro de la iglesia no existe. ¿Cuál va a ser pues la consecuencia de estas becas? ¿Cuál va a ser la consecuencia de estas acciones que nosotros vemos que se están tomando en ese seminario, dando reparaciones, porque son reparaciones en el contexto de Black Lives Matter, en el contexto del marxismo cultural, en el contexto de la teoría crítica racial, la interseccionalidad? Son reparaciones. ¿Cuál será pues la consecuencia? Van a ser más seminaristas afroamericanos.
más seminaristas. Eso no es malo. Porque una persona cuando ha sido salvada verdaderamente por el Señor, y acá sí yo quiero decir esto, ¿no? Cuando una persona ha sido salvada verdaderamente por Dios, tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo conduce a toda verdad. Lo conduce a toda. El Espíritu Santo lo tiene que conducir a hacer la diferencia entre esto que estamos viendo nosotros de el marxismo cultural, Black Lives Matter, la interseccionalidad. El Espíritu Santo tiene que conducir al creyente a decir, esto no es bíblico. Esto no es bíblico. Pero en el contexto que nosotros estamos viendo, pues va a haber más teoría crítica racial, va a haber más teoría crítica, va a haber más interseccionalidad, vamos a ver más marxismo cultural, vamos a tener más divisiones dentro de la iglesia. Más divisiones dentro de la iglesia. La Convención Bautista del Sur está dividida. Es cierto, hay una mayoría que está abrazando esto de la interseccionalidad, es cierto, son pocos quienes están haciendo defensa, y yo creo que si alguien se queda en la Convención Bautista del Sur en silencio a esto, solamente porque gana un sueldo, sea porque es funcionario, sea porque es misionero, pues se está portando, no sé, como un profesional secular, que no se mueve de la empresa, porque esa empresa es la que le paga los sueldos con los que mantiene su familia. Y es terrible, pero si alguien se queda dentro de esa convención que yo veo que ya ha sido destruida por la interseccionalidad, J.D. Greer es alguien que ha apoyado y me gustaría hablar un poco más de él, pero por falta de tiempo no se puede. Es alguien que está destruyendo, está trayendo cosas que destruyen la fe evangélica, la fe bautista. Apoya herejes abiertamente, apoya al movimiento homosexual, apoya a las mujeres como pastoras. Ese es el presidente que tiene la Convención Bautista del Sur. Ese es el presidente. Ese es el hombre que está causando más divisiones dentro de esa denominación. El motivo de regalar estas becas, pues, no es bíblico, es ideológico. No es bíblico, es ideológico. Ya sabe qué ideología, ¿no? Estas becas yo las veo y las he anotado así, como dinero pagado a personas que no fueron agraviadas. ¿Y quiénes lo pagan? Lo pagan otras personas que no les hicieron daño. Así funciona el marxismo cultural, así están los seminarios, así están los pastores famosos, y a nosotros nos queda luchar contra este declive. Esto ha sido todo por hoy. Con la ayuda del Señor estaré reuniéndome con ustedes en otro programa. Que el Señor los bendiga.